Buenos días, seamos todos bienvenidos a una nueva porción, una nueva enseñanza de la Torá. Como vemos en pantalla, ahí estamos en la porción, dos porciones de esta semana, dos porciones que para ponerse al día, claro, con las otras. Se supone que van una por semana, pero hay de repente semanas que se saltan y no se lee para chat, y por eso se hacen dos. Entonces, estamos en las porciones 41 y 42, Matot, que traducido es tribus, y Masei, que es viajes. Ahí podemos ver las tribus viajando. Esto se encuentra en números, Bamidbar, ¿cierto? Estos serían los últimos libros, o sea, las últimas porciones de este libro, quiero decir. Ya la próxima semana pasaríamos a otro libro. Es un adelanto. Entonces está números, Bamidbar, desde el capítulo 30, desde el versículo 2 en adelante, hasta el capítulo 36, hasta el versículo 3. Eso es lo que va de esta porción. Entonces, dentro de esta porción nos vamos a enfocar en el versículo 3 del capítulo 30, que dice, ahí está, con todo lo que implica en la lectura en hebreo, su fonética y la traducción. Y dice así, versículo 3. Moshe o Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra que el Eterno, o sea, Dios, ha ordenado, cuando un hombre haga un voto al Eterno o preste juramento para imponerse una obligación, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Muy interesante lo que habla este versículo y la enseñanza que vamos a ver acerca de este versículo, ¿cierto? Todo basado en esta enseñanza, el poder de decir y hacer, ¿cierto? Intención, palabra, acción. Es lo que nos vamos a enfocar, ¿cierto? De lo que decimos y de lo que hacemos, porque muchas veces en conjunto. Entonces, vamos a aprender acerca de eso juntamente, ¿sí? Para, para poder que nuestra vida, nuestras situaciones, nuestros momentos, cada evento de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, cualquier cosa que y cada situación similar que le pasa a cada uno. Todos tenemos muchas veces momentos, obviamente no son todos iguales, pero se asimilan mucho a la forma de vivir en este plano físico. Y muchas veces nuestras reacciones son muy parecidas y lo que nos enfocamos en estas clases es poder dar herramientas, formas, tips de poder enfrentarnos en cada situación. Obviamente no tocamos todas las situaciones de la vida, pero tratamos de elegir las que más se repiten, las que más enfrentamos el diario vivir. Entonces, vamos a hacer un resumen primeramente de lo que hay en estas ambas porciones, primeramente en Matot, que es tribus, de las leyes, habla de las leyes de juramentos y votos, ¿cierto? La importancia de cumplir la palabra dada, es como el tema que vamos a enfocarnos, por eso está en primer lugar, ¿cierto? La importancia de cumplir la palabra dada y la responsabilidad de los compromisos hechos delante de Dios, ¿cierto? A veces comprometemos, hablamos,
pero a veces no cumplimos y la idea es de cumplir. También habla de la guerra contra Madián, ¿cierto? Israel derrota a Madián como acto de justicia divina y la eliminación de una influencia espiritual corruptora. Pues, más que nada, no era eliminar una nación. Todo esto es enfocado en el plano nivel de alma y son influencias espirituales de corrupción, de lo que habla sobre Madián, ¿cierto? También habla en esta porción de Matot, el, habla del establecimiento, ¿cierto?, de Rubén y Gad, que eran también parte de las tribus, hijos de Jacob o de Israel, el establecimiento de Rubén y Gad al oriente del Jordán, una petición que tuvieron ellos de estar en ese lugar. Estas tribus reciben tierras al este del Jordán, comprometiéndose primero a ayudar a conquistar la tierra prometida. Entonces no era gratis, pues tenían que ayudar. Y eso son los temas más o menos principales que están dentro de la Parashat Matot y la Parashat Masei, que es viajes. Habla del recuento de los 42 viajes, ¿cierto? Se recuerda las 42 etapas del recorrido de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ese 42 tiene su significado para que el que lo quiera llegar y estudiar está en esa porción y lo que significa lo puede estudiar. También habla de las fronteras y distribución de la tierra prometida, ¿cierto? Aquí ya llegando a la tierra prometida se establecen los límites de las tierras y cómo será repartida las tribus de Israel, quién está al sur, quién está al norte y así. También habla de la designación de las ciudades de refugio, que es algo muy importante. Se crean ciudades para proteger a quienes causaban una muerte accidental, garantizando un juicio justo. Esto era como que eh, daban refugio a aquellas personas que su juicio no era muy comprometedor, como por ejemplo matar a alguien. Si mataba a alguien, pero accidentalmente, no, no con su consentimiento, esas personas se dejaban en ese lugar, para que no tengan que estar soportando muchas veces el juicio de los demás. Entonces también era importante y obviamente en el ámbito espiritual tiene su significado. También, por último, habla de las leyes de herencia terrenal, también acerca de las hijas de Zelofejad, ¿cierto? Una persona que tuvo puras hijas. Se confirma el derecho de las hijas a heredar cuando hay hijos varones, preservando la herencia dentro de cada tribu. Entonces, eso es más que nada todo el resumen de los temas más principales. Obviamente hay más subtemas dentro, pero es lo que pude rescatar como principal. Entonces, basados en el versículo 3 del capítulo 30 que vimos anteriormente, lo voy a poner de nuevo porque puede que alguien no lo haya visto. Eh, ahí está. Eh, de que Moisés le habla a los jefes de las tribus de Israel, ¿cierto? Y le ordena que cuando un hombre haga un voto eterno, al Eterno, ¿cierto? O preste juramento, cuando diga algo, se comprometa, para imponerse una obligación, ¿cierto? No profanará su palabra, o sea que cumplirá, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es el versículo. Y por eso nos basamos en este versículo, en la enseñanza de hoy, el poder de decir y hacer. En eso nos enfocamos para poder aprender. De alguna forma, a veces fallamos en estas cosas. Entonces, vamos a ir viendo eh, asuntos que tienen que ver con esta enseñanza. Entonces, se sabe que vivimos, ¿cierto?, en un mundo donde las palabras pierden el valor o han perdido valor. A veces se tiran palabras al aire. Se promete con facilidad, se habla sin pensar
y se cambia de opinión según las emociones del momento. Sin embargo, la Torá nos enseña y comienza esta porción recordándonos que la verdadera espiritualidad empieza en algo tan sencillo como honrar lo que sale de nuestra boca, honrar nuestra palabra, tener palabra. ¿Por qué? Porque según la Kabbalah, el ser humano fue creado a imagen del Creador, según las Escrituras también. ¿Y cómo creó el Creador al universo? Con la voz, hablando. Recordarán eso. Hágase la luz, ¿cierto? Júntense las tierras, sepárense de las aguas. Todo fue a base del habla. Entonces, la palabra no es solamente un sonido, sino que es una fuerza creadora. Cada frase que pronunciamos lleva una energía que primero transforma nuestro mundo interno y luego influye en nuestro entorno. O sea, todo lo que decimos afecta primeramente a nosotros mismos y luego a nuestro entorno. Cuando una persona dice no puedo, por ejemplo, comienza a construir una prisión invisible en su interior. El no puedo te sugestiona. Cuando dice lo intentaré, abre una puerta. Es todo lo contrario. Cuando dice lo haré, empieza a crear una nueva realidad. Por eso la Torá no dice solamente habla, sino dice haz. O sea, ahí está el poder de decir y hacer. No solamente dice habla, sino haz conforme a todo lo que salió de tu boca. La verdadera espiritualidad no consiste en hablar solamente bonito, ¿cierto? Que salga bonito, sino en convertir esas palabras en acción, en hechos, ¿no? Entonces es importante el poder de no solamente decir las cosas, sino que también cumplir, hacer. En el secreto, ¿cierto? Esta enseñanza, el Zohar explica que la boca es uno de los canales, ¿cierto? Un conducto por donde desciende la energía espiritual hacia el mundo físico. No es cualquier cosa. Primero nace un pensamiento, ¿cierto? Primero está ahí en nuestra mente, luego ese pensamiento se convierte en palabra, ¿no? Y esa palabra finalmente se convierte en acción. Hemos visto los mundos, ¿cierto? De cómo viene descendiendo, ¿cierto? Primero en el pensamiento, luego en la palabra que sale de ese pensamiento y finalmente de esa palabra se convierte en una acción. Cuando estos tres niveles están alineados, la luz fluye sin obstáculos. Pero cuando pensamos una cosa, decimos otra y hacemos una tercera, esa energía se fragmenta, se quiebra y la persona pierde fuerza espiritual porque no se condice con lo que pensó en el principio. Por eso el versículo dice, no profanará su palabra, sino que la palabra hebrea utilizada es jalel, perdón, yahel, lo dije al revés, una dislexia. Yahel, que proviene de la raíz halal, que significa vaciar o profanar, dejar algo sin santidad. Esa es la palabra, profanará es Yahel, que significa vaciar, profanar o dejar algo sin santidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Torá está enseñando que una promesa incumplida, que no se realiza, ¿cierto? Que no le damos la importancia, no solo rompe un compromiso con otra persona, ¿cierto? Sino que también vacía de poder nuestra propia alma. O sea, se pierde la confianza. Cada vez que alguien promete y no cumple, se, su inconsciente aprende que su propia palabra no tiene validez. Y cuando uno deja de creer en su propia palabra, también pierde confianza para crear ese futuro que desea. O sea, afecta a todo. Es importante el, el poner atención a lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, eh, descodificando este mensaje para nuestra vida, ¿cierto? De lo que hablaba el Zohar, en realidad todos queremos cambio, ¿cierto? Todos queremos cambio.
Queremos una mejor familia, queremos paz, queremos abundancia, queremos más salud, ¿cierto? No estarnos enfermando, pero muchas veces seguimos diciendo, mañana comienzo, en nuestra frase, Roberto. Hoy día no, dejémoslos para mañana. Algún día cambiaré. Déjame disfrutar un poco como soy y voy a cambiar. Lo he escuchado yo muchas veces. Después lo haré, todo dejando para después, como si conociéramos el futuro. Cada una de estas frases se convierte en una programación. Entonces, la Torá nos invita a reemplazar el mundo de las intenciones por el mundo de las acciones. En vez de preocuparse, es ocuparse. Esa es la diferencia. No basta con saber, ¿cierto? Podemos saber todo lo que hemos aprendido, pero no basta con saber, sino que en realizar, en accionar, en poner por acción lo que aprendimos. No basta con estudiar, ¿cierto? Podemos ser muy estudiosos, muy aplicados, pero no basta con eso. No basta con emocionarse en una clase espiritual, ¿cierto? A veces nos tocan una fibra, nos emocionamos y creemos que con eso ya estamos. No. El verdadero crecimiento ocurre cuando ese conocimiento baja al corazón y del corazón pasa a las manos y se convierte en acción. El poder no está en decir, ¿cierto? Como les decíamos, porque hay un poder de decir, pero también hacer. El poder no está en decir perdono si no voy a perdonar. El poder está en perdonar, porque a veces podemos pedir perdón, pero lo podemos seguir haciendo en lo que estamos faltando. El poder no está en decir voy a amar, sino que en realizándolo, en el poder amar de verdad, con hechos, ¿cierto? Porque muchas veces la persona dice te amo, pero a veces lo dice para quedar bien, por compromiso, pero no lo está realizando. De alguna forma tiene que haber hechos para comprobar que ese amor es genuino. No está en decir voy a cambiar, ¿cierto? Sino que hay que hacer actos de cambio, poder que se note que tú estás cambiando. Todos de alguna forma hemos tratado de cambiar algunas cosas que a nuestro parecer se ven negativas, pero cuando lo decimos es como que nos estamos justificando. La persona que va a notar el cambio en ti lo va a ver tu proceder, que ya no estás haciendo lo que hacías antes, sino que tú lo pusiste en tu mente, quizás no lo dijiste, pero lo estás haciendo. También es un gran paso para notar, porque a veces queda solamente en decir y no provoca nada. Seguimos igual como estábamos antes. Entonces, no es la idea. Entonces, algunos tips para cotidianos para ir cambiando. Por ejemplo, hablar menos y cumplir más. Es es una forma de, como les decía anteriormente, de poder que noten tu cambio en ti. Promete únicamente aquello que realmente puedas realizar. O sea, no te comprometas con aquello que tú sabes que no vas a cumplir. Y si lo vas a querer cumplir, hazlo de a poco. Y no lo prometas, sino que hazlo. Cada palabra que pronuncias está construyendo tu identidad. Tu familia creerá más en tus acciones que en tus discursos. Eso es una realidad. Tus hijos, tu familia, tu entorno, aprenderán de lo que tú haces, ¿cierto? Las personas que están a tu cargo, no de lo que dices, ¿cierto? Estás enseñándole algo, estás siendo tutor de alguien, ellos aprenderán primeramente de lo que haces, de lo que dices muchas veces queda hasta ahí. Dios no busca personas perfectas, sino que busca personas que sean coherentes con lo que hablan. No está buscando la perfección de cada persona, sino que de aquella persona que se esfuerza por cumplir lo que promete. Entonces, por eso es que ahí está el poder de decir y hacer. Entonces, a modo de aplicación espiritual, cada mañana, por ejemplo,
Pregúntate, hazte esta pregunta. ¿Lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que hago están alineados, están juntos, caminan juntos conmigo? O sea, lo que yo pienso y lo que digo están en contraste, ¿se está cumpliendo lo que yo hago? Hay que siempre preguntarse eso. Entonces, si la respuesta es sí, por ejemplo, cuando te haces la pregunta, es porque estás viviendo en integridad. Siempre tú vas a notar cómo va tu vida. Tampoco hay que autoengañarte. Es decir, si lo estoy cumpliendo, si es que no lo estás haciendo. Es como que te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, si la respuesta es no, eh, en esta pregunta, eh, la porción Matot te invita a volver a unir estas tres dimensiones, la que vimos anteriormente. Cuando un pensamiento, una palabra y una acción, estas tres acciones son tres dimensiones, se convierten en uno solo, la persona deja de vivir en división y comienza a manifestar esa luz del Creador en cada aspecto de su vida, no solamente en el ámbito espiritual, sino que en lo cotidiano, porque eso es lo que vivimos, por lo que aprendimos en estas enseñanzas, lo cotidiano, de transformar lo espiritual a lo cotidiano, a lo que lo podamos hacer accionar, ¿cierto? Porque el verdadero poder no está solamente en decir, sino que el verdadero poder está en decir y hacer. Ese es el verdadero poder de nuestros compromisos espirituales o en cada situación. El poder decir y que ese decir se transforme en una acción, ahí está el verdadero poder. Con este poder, ¿cierto? Porque es un poder, ¿de qué forma provocamos algo en los demás, ya sea positivo o negativo, ¿cierto? ¿Cómo lo detectamos y cómo lo contrarrestamos? Viene la forma de cómo notar este tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo nuestras palabras provocan algo en los demás? ¿De qué forma podrían provocar algo? La Torá nos enseña que las palabras nunca es neutra. Cada vez que hablamos transmitimos una energía que puede elevar o disminuir el estado interno de quien lo escucha. En la visión de la Kabbalah, la boca no solo comunica ideas, también revela la intención del corazón. A veces cuando decimos las cosas y creemos que la estamos diciendo en broma, ¿cierto? En algo como que para reírse, muchas veces es la intención del corazón la que está hablando dentro de nosotros. Entonces hay que tener cuidado, a veces nos gusta bromear, o por lo menos a mí me gusta, pero a veces hay que tener cuidado con lo que se dice, porque a veces afectamos a las demás personas. Entonces, primeramente, provocamos vida o desánimo, una de dos. Una misma situación puede cambiar completamente según las palabras que usemos. Una palabra de ánimo puede despertar esperanza en alguien que estaba a punto de rendirse. Importante. A veces una palabra de aliento, ¿cierto? De ánimo, puede hacer revivir una persona que estaba en decadencia. O también una crítica humillante, porque hay críticas constructivas, pero en este caso una crítica humillante puede permanecer en la memoria de una persona durante años, ¿cierto? No lo olvidaría nunca. Muchas veces no recordamos exactamente lo que alguien dijo, pero sí cómo nos hizo sentir. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado a veces con lo que decimos. A veces decimos, no, es que yo soy sincero para decir las cosas. Está bien, hay que ser sincero, pero el cómo hablamos, el cómo afectamos a los demás, es la forma de que edificamos o destruimos. Entonces, el poder de decir y hacer es muy importante en nuestra cotidianidad. Otra forma, ¿cómo detectamos si estamos afectando positiva o negativamente? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Porque la persona lo va a notar, como venga tu forma de cómo dicen las palabras. Un buen indicador, ¿cierto?, de esto es observar el efecto que nuestras palabras producen, ¿cierto? A veces en la pura mirada de las personas vemos cómo le afectó, vemos si se entristeció, si le enojó o si le dio más ánimo, porque
Son esas cosas las que provocamos con nuestras palabras. Entonces, si después de hablar, decir algo, la otra persona encuentra paz, ¿cierto? O recupera la confianza, o reflexiona sin sentirse destruida, o se siente respetada, ¿cierto? Es probable que nuestras palabras hayan sido un canal de luz. Esa es una forma de poder de lo que nosotros hablamos afecte a la otra persona, ¿cierto? Vemos que la persona encuentra la paz, recupera la confianza que no tenía o que había perdido, o reflexiona sin sentirse destruida y se siente respetada, ¿cierto? Esa palabra llevó luz. Esa frase fue de ánimo, esa frase fue digna, ¿cierto? En cambio, la otra parte, la contraparte, si después de hablar la otra persona se cierra, ¿cierto? Porque suele suceder, se cierran, responde con agresividad o pierde la esperanza, se siente humillada o desvalorizada, aunque hayamos dicho una verdad, como le decía, la sinceridad, probablemente la forma en que la expresamos no fue la adecuada. La verdad sin amor puede herir y la verdad con compasión puede transformar. Esa es como la forma de cómo detectamos si estamos afectando positiva o negativamente a alguien. Como les digo, en todo ámbito de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en el colegio y así, donde nos encontremos. Entonces, ¿cómo provocamos negativamente sin darnos cuenta? A veces nos damos cuenta, pero a veces sí van con intención. A veces no es solo con insultos, ¿cierto? Insultos, sino también cuando hablamos desde el enojo. Eso es importante, no proferir palabras cuando estamos enojados, sino que tomarte tu tiempo a que se te pase. O como les decía, usamos sarcasmo o burlas, que a veces no siempre son graciosas. Para nosotros puede serlo, pero para la persona quizás no, o para los demás. O cuando etiquetamos a alguien, él siempre eras así, o nunca cambias, siempre nos mostramos lo negativo, también provocamos algo negativo en ellos. Debería ser de otra forma. Y lo vamos a ver cómo contrarrestamos. Cuando criticamos constantemente, estamos dentro de la crítica. A veces la persona está haciendo algo positivo y le criticamos. Igual, eso está mal. Siempre lo positivo hay que tomarlo y complementarlo con tus ideas. Cuando hacemos promesas que no cumplimos, eso es terrible. Ahí a veces prometemos a un hijo, o un hijo a un padre, o a un compañero de trabajo, o a un jefe, y no lo cumplimos, provoca algo negativo en las demás personas. Cada una de estas acciones debilita la confianza y puede generar unas heridas muy profundas. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos y a veces no hacemos, o cómo lo decimos. Entonces, ¿cómo contrarrestarlo todo lo anterior? En Kabbalah se propone un proceso sencillo pero profundo. Es algo muy sencillo pero profundo a su vez. Primero, haz una pausa. Siempre la pausa es importante para analizar lo que vamos a decir. Antes de responder, preguntarnos a nosotros mismos, ¿lo que voy a decir nace de mi ego o de mi deseo de construir? Tener cuidado con eso. Segundo, revisar la intención. No hablar para ganar una discusión, ¿cierto? Que siempre lo que queremos es ganar, salirnos con nuestra razón, sino para ayudar a crecer. Es para enseñar. Cuando alguien, por ejemplo, está equivocado, a veces decimos, no, es que yo tengo la razón. No, la idea es que cuando eh, impongamos una idea, siempre, obviamente, sabiéndola, es para ayudar a crecer, para que la otra persona se sienta que él no sabía eso y le está ayudando al error que él tenía. Tercero, reparar cuando sea necesario, no siempre. Si una palabra hirió a alguien, reconocerlo y pedir perdón, restaurar, restaurar esa relación y también fortalecer nuestra propia integridad. O sea, ambas partes cambian. Muchas veces se rompen relaciones por palabras hirientes, por cosas que a veces hacemos y caen mal a los demás.
Lo importante es restaurar esa relación y también fortalecerte a ti mismo porque te sentirás bien. ¿No se ha dado cuenta que cuando a veces mentimos y logramos que esa mentira se disipe y decimos verdad, nos sentimos mucho mejor, nos quedamos con ese cargo de conciencia de que dijimos una mentira? En ese caso es mejor la verdad. Y por último, usar esa palabra para bendecir, ¿cierto? Por ejemplo, el agradecer, el reconocer el esfuerzo de otros, el animar y hablar con verdad y con respeto, por ejemplo. Se convierte nuestra boca en un instrumento de construcción. En vez de destruir, estamos ayudando a construir, a bendecir a las demás personas. Personas tendrán buena opinión de ti, ¿cierto? Cuando tú hablas con verdad, pero una verdad que no hiera, sino que una verdad que haga restaurar, que haga crecer. Eso es importante. Entonces, la enseñanza que de este versículo de hacer conforme a todo lo que salió de tu boca, ¿cierto? Del versículo 3 del capítulo 30 de Bamidbar o Números, no se limita a cumplir promesas, sino que también nos invita a ser conscientes del impacto de cada palabra, ser conscientes de lo que provocamos con nuestras palabras. Antes de hablar, podemos hacernos tres preguntas. Y de aquí ya después vamos a pasar a los cuatro trabajos que vamos a prácticos cotidianos que vamos a ver en láminas para que tengamos como como decir, un apoyo para cuando en esos momentos necesitemos cómo enfrentar cada situación. Entonces, una de estas preguntas que hay que hacernos ¿es verdad? ¿Cierto lo que estamos haciendo? O la otra ¿es necesario decirlo? ¿Tengo que decirlo? ¿O me reservo? O la otra, ¿la forma en que lo diré construirá o destruirá? Siempre tienes que hacerte esa imagen, ese diálogo en tu mente primero. Dilo si te afecta a ti. Si ves que a ti te está afectando, mejor no lo digas, porque estás afectando a tu prójimo. Te afectas a ti mismo, afectas hacia afuera. Entonces, mejor por eso, primeramente, es esa pausa, aunque te demores un poco, eh, tratar de buscar esa forma de que construya y que no destruya. Cuando nuestras palabras, ¿cierto?, nacen de una intención pura, ¿cierto? Cuando tú tienes una intención pura y van acompañadas de nuestras acciones, se condice con lo que tú haces, dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos, ¿cierto?, a reflejar el carácter del Creador, de esa luz infinita, que de alguien que está creando, de alguien que sostiene y que da vida por medio de su palabra, ¿cierto? Nuestras palabras dan vida. Ese es el verdadero poder, ¿cierto? De decir y hacer. Esa es la forma de cómo nosotros debemos proceder con nuestras intenciones y con nuestras eh, formas de cómo hacemos, primero cómo decimos y cómo hacemos las cosas. Entonces, el poder de decir y hacer sus trabajos prácticos que podemos hacer a diario están primeramente, el número uno, trabajo práctico uno, hablar después de pensar. Es decir, que la pausa que eliges hoy puede cambiar tu mañana. Explicación. La palabra tiene el poder de construir o destruir. Ciertamente lo vimos en la. Antes de hablar, debemos permitir que el pensamiento sea guiado por la conciencia y no por la emoción del momento. Jamás por la emoción. Una pausa de unos segundos puede evitar heridas que duran años. Eso ha pasado. A veces en las familias hay rencores por años o en familias de amigos y así. ¿Qué no hacer? Primeramente, el no hacer. No responder impulsivamente o hablar cuando estás dominado por el enojo.
o interrumpir, o levantar la voz. Todo eso es negativo. Decir palabras de las que luego te arrepientas. Por eso hay que hacer la pausa antes de pensar. Pero el qué sí hay que hacer, respirar antes de responder. Es una buena señal porque estás enfocando. Escuchar hasta el final, ¿cierto? Ver la imagen de la persona que está poniendo atención de lo que dice la otra. No lo interrumpa en medio de su diálogo. Elegir palabras respetuosas, cosas que te gustarían a ti que te digan. Hablar con calma y con claridad. ¿Cómo aplicarlo? Durante esta semana, o durante el día, mañana, cuando quieras, pero hoy, antes de responder en una conversación difícil, guarda 5 segundos de silencio y pregúntate, ¿lo que voy a decir construye o destruye? Una palabra dicha en el momento equivocado puede ser recordada toda la vida. Entonces, por eso es importante pensar primero y después hablar, ¿cierto? Poner esa pausa, no hacer lo que dice en la parte roja aquí, impulsivamente, o cuando estés enojado, o interrumpir cuando alguien está hablando y hablar palabras que a ti te gustaría que te digan. Otro trabajo, cumple lo que prometes. Esto es muy importante, cumplimiento de las promesas. Lo vamos a ver más adelante antes de Rosh Hashanah. Cada promesa cumplida fortalece tu carácter y hace que los demás confíen en ti. Eso es bueno. Es algo enriquecedor cuando cuando las personas se acercan a ti porque confían en ti y te piden ayuda, piden consejo de cualquier cosa, porque eres una persona íntegra que cumple lo que promete. Primero, la integridad se construye con pequeñas acciones constantes. Cada promesa cumplida fortalece tu carácter y hace que los demás confíen en ti, ¿cierto? Pero ¿qué no hacer? Prometer por solamente cuando estás emocionado, ¿cierto? Cuando llega una emoción, prometemos cosas, ¿no? O decir sí para quedar bien, también es malo. Que tu sí sea con un compromiso. O justificar continuamente los incumplimientos. Siempre esto es muy usual en nosotros. Cuando a veces no cumplimos, viene el tiro, la justificación, la excusa, y no reconocemos que hemos estado fallando, que no hemos estado cumpliendo. Pero, ¿qué hacer? El qué hacer. Prometer solo lo que realmente puedes cumplir. Lo mismo durante la clase. No hagas promesas en aquello que tú sabes que no vas a poder cumplir. Quedarías como un mentiroso. Organízate para honrar tu palabra, ¿no? Darle prioridad a aquello que estás prometiendo, ¿cierto? Dejarlo como en algo de prioridad en una de tus tareas eh, que tiene más importancia. Si no puedes cumplir, comunícalo con honestidad. Eso es importante. A veces tú prometes y de repente te das cuenta tarde, puede ser, pero siempre hay oportunidad. Y lo importante sería, no voy a poder cumplir esto porque tal y tal cosa, pero está siendo honesto. Eso también abre confianza en aquella persona o en aquella situación que tú eh, estás manejando. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Hace una lista de las promesas pendientes y cumple al menos una de estas cada semana, ¿cierto? O sea, a veces nuestra mente es frágil y no nos acordamos de todas las cosas. Es bueno, una buena acción, el poder anotarlo, el poder escribir, hoy me comprometí con esto. Y cada vez cierto tiempo ir revisando para ir cumpliendo. Porque a veces, como les digo, nuestra mente nos engaña y nos olvidamos. Entonces, tu palabra es tu carta de presentación. Honrala es honrarla, ¿cierto? Es honrarte a ti mismo. O sea, cada promesa cumplida fortalece tu carácter y hace que los demás confíen en ti. Otro trabajo práctico número 3 es usa palabras que den vida. Lo vimos durante la clase. Una palabra de ánimo puede cambiar el día de una persona. Eso es importante. El, ¿Qué no hacer? Criticar constantemente. A veces nos ensañamos con una persona o con un grupo.
O burlarte, usar sarcasmo, o resaltar solo los errores. Eso es no a tratar de evitar todo esto, ¿sí? ¿Qué hacer? Agradecer con frecuencia, ser siempre agradecido. Reconocer las virtudes de los demás. Animar y bendecir con tus palabras. Es importante para que demos vida con nuestras palabras. Obviamente con nuestras acciones también. No solo las palabras. Esto está todo acompañado de acciones. Y aquí viene la acción. ¿Cómo aplicarlo? Cada día expresa una palabra de gratitud o ánimo a tres personas diferentes. Por ejemplo, un familiar, un compañero o un desconocido. Esto, expresar una palabra de gratitud. De esa forma estás dando vida. Recuerda, las palabras tienen más poder que muchas acciones. Pueden levantar, pueden sanar y pueden despertar esperanza. Que tu boca sea un canal de bendición para quien te escucha. Es importante. Entonces, a usar bien las palabras que sean dadoras de vida y no destructoras. Y por último, el trabajo práctico número 4, que pueden haber muchos más, pero yo les doy 4 aquí para que tampoco sea algo tedioso. Vivir en coherencia, ¿cierto? Cuando lo que piensas, eso es la coherencia, que se conlleva con lo que dices. Cuando lo que piensas, dices y haces está alineado, inspiras confianza y refleja tu mejor versión. La coherencia no es perfección, sino que es elegir cada día ser fiel a tus valores. O sea, que lo que dices se alinee con lo que tú haces. ¿Qué no hacer primeramente? Decir una cosa y hacer otra. O sea, no ser consciente, constante con tus palabras. Exigir a otros lo que tú no practicas. Igual es importante. A veces lo hacemos, le exigimos a las demás personas, pero nosotros no hacemos lo que estamos exigiendo. O buscar aparentar una espiritualidad que no vives, ¿cierto? A veces esto es muy usual de tratar de aparentar cosas que a veces no estamos viviendo. No, es que yo sí, yo eso hago, pero no se condice con lo que hace. ¿Qué hacer? Ser ejemplo con tus acciones, ser ejemplo a los demás, ser un ejemplo a seguir. Revisar diariamente si tus actos reflejan tus palabras. Practicar esa humildad y corregirte cuando sea necesario. La autocorrección es muy importante igual en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos autocorregimos, tenemos la capacidad de corregir también a otros, obviamente de buena forma. ¿Cómo aplicarlo? Al finalizar el día, pregúntate de lo que hiciste en el día, ¿cierto? Hoy actué de acuerdo con lo que dije y con los valores que quiero vivir, porque puede que lo hayas dicho y no hacerlo. Entonces hay que hacerse esa pregunta. Así que eso es un autoanálisis. Escribe una acción concreta para mejorar al día siguiente. Si hoy no lo pudiste cumplir, tienes oportunidad. Tienes oportunidad porque lo puedes, viste el error hoy día y entonces lo corriges mañana. Entonces recuerda, la coherencia no, perdón, la coherencia es la base de la confianza propia y también de la confianza ajena. No se trata de ser perfecto, no vamos a encontrar a nadie que sea perfecto, sino de ser auténtico, tampoco ser esa persona que quiere imitar a los demás, pero a veces de mala forma, sino que tienes que ser auténtico y seguir creciendo cada día. Esa es la forma, esa es la idea de cómo vivir en una vida cotidiana y el poder hacer lo que dices. Entonces, eh, para ya casi ir concluyendo la clase, el- la enseñanza, perdón, eh, cuando esta porción, ¿cierto? Matot nos recuerda eh, que el mayor poder, ¿cierto? De Dios, de la luz infinita en nosotros, o cuando Él depositó en el ser humano, no fue la fuerza física, ¿cierto? Ni tampoco la inteligencia, todos tenemos distintas formas de manifestarlo, sino esa capacidad de crear,
ser creadores, crear realidades mediante la palabra y confirmarlas con las acciones, ¿cierto? Cada pensamiento que expresamos, cada promesa que hacemos y cada conversación que sostenemos deja una huella en el mundo espiritual y tarde que temprano se manifiesta en este mundo físico. A veces más tarde o a veces más temprano. Por eso, entonces, nuestras palabras nunca son insignificantes. Cada palabra tiene un valor. Pueden levantar a una persona o también pueden derribarla. Sembrar esperanza o alimentar el temor. Abrirnos caminos o cerrar oportunidades. La verdadera integridad nace cuando existe unidad entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esta coherencia convierte a cada persona en un canal de luz capaz de influir positivamente en su familia, su comunidad y en todos aquellos que se cruzan en su camino. Cada situación. No, no basta con conocer la verdad, aunque la sepamos, la Torá nos desafía a vivirla. No solamente saberla, sino que vivirla. No basta con hablar de amor, sino que debemos amar. No basta con hablar de paz, sino que debemos convertirnos en constructores de paz. No basta con prometer cambios, debemos provocar el cambio. Así es como el poder de la palabra deja de ser un simple sonido y se transforma en una herramienta de creación al servicio del propósito del Creador. Entonces, antes de terminar esta clase, vale la pena hacernos una pregunta, pero sincera. ¿Qué realidad estoy creando cada día con mis palabras? Hazte esa pregunta. Quizás no podamos cambiar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir qué clase de palabras saldrán de nuestra boca, qué clase de persona quiero ser, constructora o destructora. Cada respuesta paciente, cada bendición, cada palabra de ánimo, cada compromiso cumplido son semillas que germinan, que producirán fruto en el momento oportuno. Quizás no al momento, pero sí irán creciendo. Entonces, recordémosle al mundo, cambia primero en el interior de una persona y luego en su entorno. Cuando nuestras palabras nacen de un corazón consciente y nuestras acciones la respaldan, nos convertimos en instrumentos de transformación para quienes nos rodean. Entonces, que esta porción nos inspire a hablar menos por impulso y más con propósito, a prometer menos y cumplir más, a vivir de tal manera que nuestras acciones hablen incluso más fuerte que nuestras palabras. Entonces, cada palabra, vamos a la frase que puse al final, que me había olvidado. Ahí está. Cada palabra es una semilla. Cada acción es el fruto. Siembra con sabiduría, actúa con integridad y tu vida se convertirá en un reflejo de la luz del Creador. Amén. Ve amén. Esta ha sido la enseñanza de estas dos porciones. Obviamente está más enfocada en la primera, Matot, en el decir y hacer, que tan importante que nuestras palabras se conviertan en acción. Eso refleja que ha habido un cambio en nosotros y que podemos provocar un buen cambio en nuestro entorno. Así que si alguien quiera hablar, decir algo, reflexionar, preguntar, está en los micrófonos. O agradecer al Eterno. Sí, señor, muchas gracias. Para mí, personalmente, ha sido unas herramientas
grandes para ponerlas en práctica, aunque uno entiende, pero una cosa es entender y otra cosa es profundizar y llevarlo a cabo. Eso. Y no es fácil, no es Mm. una práctica que se obtiene eh, fácilmente, pero las herramientas que nos acabas de dar y la amplitud con el cual has enseñado hoy nos da mucha luz. Le agradezco mucho, Miguel. Tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Claramente, como decía Esther, no sé si se dio cuenta cada uno de ustedes que cada cosa negativa la hemos efectuado alguna vez. Entonces, por eso, y está tan apegada a nosotros, por eso que es difícil el poder cambiar todo esto, pero de que se puede, sí se puede. Así que muchas gracias, Esther, por tus palabras y por tu reflexión. Gracias, dice Caro. Bendiciones y Shabbat Shalom. Gracias a ti también por acompañar, por estar presente y por tu buena disposición. Gracias y saludos a México. Miguel Ángel, bueno, entró un poco tarde, pero alcanzó algo. Dice, amén y muchas gracias, Tocayo, por una gran explicación de esta porción que se vuelve un desafío. Exacto. Desafíos diarios en nuestra vida. Shabbat Shalom y bendiciones para todos. Es una clase para volver a escuchar y a aprender. Esa es la idea. De poder revisar y, y después ver el material de apoyo que le vamos a agregar, que es muy importante. Si usted lo tiene ahí, descárguelo y váyalo archivando. Entonces lo tiene, por ejemplo, en su móvil y lo va revisando y dice, esto lo habló algún día el hermano Miguel en alguna clase y lo estoy viviendo. ¿Cómo reaccionar? Como les decía, a veces nos olvidamos, pero siempre va a haber algo que nos va a hacer recordar. Así que muchas gracias, Miguel. Saludos para tu familia y para tu país en general. Siento un poco tarde. Te dice entre tarde, pero esperaré la grabación. Muchas gracias. Saludos desde México. Gracias. Ahí va a estar la grabación disponible para todos durante el día, yo creo. Así que muy agradecido por Hashem primeramente, ¿cierto? Por esta siempre oportunidad que nos da de poder compartir esta enseñanza cuando yo estoy en la semana realizando esta presentación y enseñanza y buscando por aquí y por allá los textos. Es algo muy gratificante que a veces cuesta poder ordenarlo, pero ahí Dios va dando la capacidad y me gozo el de poder estar con ustedes y poder de alguna forma explicar lo que Dios me ha estado enseñando. Y como y ponerlo por obra, que es lo más importante en nuestra vida, en nuestro entorno. Así que a ponerle, todos. Así que un abrazo en general para todos. Me alegro de verlos aquí y nos vemos hasta una próxima. Adiós. Muchas gracias para ti también, Lady. Gracias, dice hermano, hermosa enseñanza. Ponerla por práctica. Bendiciones, exacto. Esa es la idea, ponerla por práctica. Es lo más importante. Entonces, nos despedimos. Un abrazo grande de donde nos esté viendo y a ti que vas a ver el video, sea de mucha bendición a tu vida. Adiós.